Hola, buenos días. Buenas tardes, perdón, a todos. Disculpad. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy hemos preparado desde FEMPA esta jornada técnica con Tecna sobre recuperadores de calor, cortinas de aire, ventilación mecánica controlada y fan coils. Equipos que mejoran la eficiencia energética y ayudan a ahorrar dinero mediante el tratamiento de aire frío o caliente. A continuación, voy a dar paso a Miguel Asensio, jefe de zona Tecna Levante, y a Pedro Martínez, técnico comercial de zona Levante de Tecna. Miguel. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Asensio, soy el jefe de zona de Tecna en la zona de Levante. Y bueno, algunos ya me conocéis, algunos de vosotros ya me conocéis en visitas anteriores que os he realizado. Y bueno, comentaros que bueno, en la formación de hoy, pues bueno, sabéis que cada vez más se exige cumplir ciertos requisitos y bueno, y las normativas pues nos obligan a cumplir ciertos requisitos en los edificios, vamos, en pocas palabras. En este curso lo que vais a poder ver y resolver cualquier duda que tengáis sobre los productos que se instalan en este tipo de edificios, ¿vale? Para poder estar, pues eso, más informados técnicamente o comercialmente, ¿vale? Doy paso a Pedro Martínez, ¿vale? Técnico comercial aquí en la zona de Levante, quien nos va a dar el curso y bueno, y durante este curso en el chat, pues bueno, podemos solucionar vuestras dudas. Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a FEMPA su colaboración en la organización de esta webinar y también daros las gracias a todos vosotros por vuestro tiempo, el interés que mostráis también en conocer un poco más nuestro producto. Y vamos a empezar, como decía Miguel, con la formación en la presentación de recuperadores de calor. Voy a compartir mi pantalla y empezamos. Vale, perfecto. Antonio, una pregunta. Perdona, Pedro, perdona que te corte. Sí. ¿Salimos nosotros de cámara? ¿Nos quitamos las cámaras? No se te oye, Antonio. Tienes el micro... Sí, perdona, sí. Nos desconectamos nosotros para que pueda Pedro perfectamente. Vale, sí, lo digo para que se vea todo mejor. De acuerdo, okay. Gracias. Bueno, pues como os comentaba, los recuperadores de calor, hoy por hoy, y más con la situación que tenemos de pandemia, la renovación de aire es el sistema más eficaz. A ver, un segundo, por favor. Ahora, vale. Es el sistema más eficaz que tenemos para mantener un índice de carga viral o con la excepción del COVID, bajo dentro de los edificios. Por lo tanto, la renovación de aire cobra más importancia todavía de la que ya tenía desde el 2016, que empezó a ser obligatoria por normativa. Entonces, ¿es preciso ventilar? Pues evidentemente sí, la renovación de aire es primordial en todos los espacios cerrados y no solamente incide sobre la salud de las personas por la situación de virus, sino por los niveles de CO2 que veremos más adelante. ¿Qué dos normativas rigen cómo se ha de hacer la renovación de aire? Pues por un lado tenemos el RITE, que muchos ya lo conocéis, y el Código de Edificación Técnico. El establecimiento o el cálculo de caudal se establece por la aplicación, la actividad de cada uno de los locales. El IDA 1, IDA 2, IDA 3, que es lo que habitualmente escucharéis muchas veces cuando os piden en una instalación que es necesario renovar el aire con un recuperador de calor, pues nos indican el IDA 1 más restrictivo sectores como el sector sanitario, los hospitales, las guarderías, y el menos restrictivo, pues los restaurantes, los hoteles y estos eventos de salones de actos, etc. El IDA nos determina el caudal con respecto al aforo máximo, por un lado, que es el valor que nosotros tenemos que conseguir en las instalaciones del cliente al que tenemos que hacer la renovación de aire, el aforo máximo en cada espacio, y con ese aforo máximo, dependiendo de la actividad a la que se dediquen, se establece un caudal de cálculo.
En el IDA1, por ejemplo, el caudal son 72 metros cúbicos hora por persona y en el IDA3, por ejemplo, son 28,8. Hay una diferencia bastante notable entre el caudal que es necesario renovar en una actividad o en otra. También va ligada la concentración de CO2, desde las partículas por millón de máximo 350 para el IDA1 hasta 800 en el caso del IDA3 para los restaurantes, por ejemplo. Al mismo tiempo que mantenemos una concentración baja de CO2, evidentemente tenemos una concentración baja de la carga viral que podamos tener por la situación del COVID, de la pandemia. Estos equipos, estos recuperadores de calor, trabajan con una renovación de aire del 100%. En ocasiones he recibido consultas de oye, ¿con qué porcentaje de renovación estamos hablando? La renovación es del 100%. Nosotros, el recuperador de calor funciona muy parecido a los intercambiadores de placa. Imaginaos los intercambiadores de placa de agua o el acumulador que por dentro va un serpentín y dentro del serpentín va un fluido de agua y no está en contacto con el agua que está dentro del acumulador o en la otra parte del serpentín. Son dos circuitos hidráulicos diferentes, distintos, que se transmiten energía, se transmiten calor. Entonces, el recuperador de calor funciona de la misma manera. Nosotros tenemos dos fluidos de aire que no se comunican entre sí, por lo tanto, si el recuperador de caudal es de 5.000 metros cúbicos hora, el 100% de ese caudal es todo renovación. Aquí tenemos un pequeño esquema de los extremos, el del no colocar una renovación de aire, que es lo que tenemos en la parte de la derecha, que tenemos una elevada concentración de CO2 y todos los problemas derivados de salud, o tener una excesiva ventilación, una excesiva renovación de aire, pues bueno, no es necesario tener el coste energético que a nosotros nos conlleva hacer una renovación muy, muy elevada, pues tampoco es beneficioso. Hay que buscar un punto intermedio, que aquí, pues, por ejemplo, en la posición de 800 ppm, que aparece aquí con la primera carita verde, sería la que corresponde por cálculo al IDA3 que hemos visto anteriormente en los restaurantes. ¿Cuándo es obligatorio colocar un recuperador de calor? La normativa nos dice que a partir de 1.800 metros cúbicos de caudal de cálculo, con el cálculo que hemos hecho anteriormente, según la aplicación de la instalación, sería obligatorio siempre. No obstante, también nos podemos encontrar memorias o proyectos en los que la ingeniería, para la legalización de la instalación, define que se ha de poner por obligación un recuperador de calor, aunque el caudal sea más bajo de 1.800 metros cúbicos hora. Entonces, en cualquiera de los dos casos sería obligatorio colocarlo y, por lo tanto, se ha de cumplir con la ley. ¿Qué tipos de recuperadores de calor nos podemos encontrar? Tenemos diferentes sistemas en el intercambiador. El intercambiador es la pieza que tenemos dentro del recuperador, que lo que hace es la transmisión de esa temperatura. El equipo que tenemos arriba a la derecha de flujos cruzados, pues como originalmente el nombre indica, los flujos se cruzan dentro formando una cruz y aunque no es pues bueno, un alarde a la imaginación el nombre que le pusieron a este recuperador, es el que con más frecuencia os vais a encontrar en todas las instalaciones. Es un intercambiador sencillo, pequeño y que hoy por hoy cumple perfectamente con esa recuperación mínima de un 73% en seco que nos pide la norma y es algo más económico que, por ejemplo, el que tenemos en la parte inferior. El intercambiador de contracorriente, que también se conoce como el de contraflujo, es un intercambiador más grande. Este intercambiador, los flujos transcurren por él en paralelo. Aquí en la fotografía, a ver si se aparece mi ratón. Sí, aquí en esta fotografía vemos cómo en los extremos estos flujos de aire también se cruzan. El fabricante puede diseñar este recuperador de calor con el intercambiador de contracorriente perfectamente en paralelo, de manera que las bocas de entrada y salida no se crucen entre sí. Pueden estar perfectamente la aportación por la parte superior y la extracción de local por la parte inferior. Entonces hay que tener en cuenta cuando se trabajen con equipos de contracorriente que los flujos se pueden cruzar o no. Estos modelos de intercambiadores son estáticos. Después tenemos unos intercambiadores que tienen movimiento. El recuperador rotativo, que es una rueda con un rotor que va rotando, es un nombre tan original como el de flujos cruzados. Este equipo
es un intercambiador de calor que habitualmente no nos lo vamos a encontrar. Es un poco más costoso en su fabricación. El sistema es muy sencillo. Por un lado del intercambiador va cruzándose el flujo de aire y como va girando lentamente, el aire más caliente va aportando todo ese calor, toda esa energía a la rueda, que cuando llega al otro lado por su movimiento y está en contacto con el otro aire más frío que también la atraviesa en sentido contrario, ese aire más frío pues absorberá esa parte de calor, de energía. Aquí, en todo momento, estamos hablando de calor. Hay otro aspecto en los recuperadores de calor, cuando además de calor podemos hacer una recuperación de humedad. Aquí nos encontramos con los que habitualmente se denominan entálpicos. Muchas veces nos encontramos consultas de compañeros que nos preguntan y nos dicen, oye, necesito colocar en esta instalación 3 entálpicos, 4 entálpicos, y hacen referencia al recuperador de calor en vez de cómo recuperar como entálpico. Porque la gran mayoría de instalaciones, los que hay puestos son térmicos, son pues con un intercambiador metálico, normalmente es el aluminio es un metal que transmite muy bien la temperatura, y estos equipos metálicos son térmicos. Para que sean entálpicos y puedan recuperar humedad, se han de trabajar otro tipo de materiales. Por ejemplo, nos podemos encontrar tanto con los equipos de flujos cruzados de contracorriente o incluso de la rueda, pueden ser entálpicos todos, pero tendríamos que irnos a unos materiales, por ejemplo, como los paneles de celulosa. Los paneles de celulosa, alguna referencia podríamos tenerla con los evaporativos industriales o los evaporativos portátiles, en los que es un panel que es higroscópico, que directamente absorbe la humedad, se moja. Otra opción la podríamos tener con materiales plásticos, intercambiadores que sean de un material plástico. Imaginaos, por ejemplo, el tubo de riego de jardín, que el mismo tubo, todo el propio tubo de riego por goteo suda, es un material poroso que deja atravesar esas moléculas de agua, y se pueden fabricar o intercambiadores de plástico o de celulosa para que además de ese calor, pues también se arrastren esas moléculas de agua y hagamos también una recuperación de humedad. ¿Cuándo nos vamos a encontrar estos equipos rotativos? Cuando necesitamos trabajar con caudales muy grandes, muy elevados, imaginaos 25 o 30.000 metros cúbicos hora, en los que además de tener una recuperación de calor, queremos que haga una recuperación de humedad. Pues un intercambiador de contracorriente hecho con panel de celulosa, hecho con plásticos, que te tenga que mover y por el que tengas que atravesar 25 o 30.000 metros cúbicos de aire, pues al final con el tiempo puede tener deformaciones. Esto con los equipos de rueda entálpica, pues bueno, con grandes caudales no tenemos tanto problema de posibles deformaciones con el paso del tiempo, y por tanto en ocasiones nos encontraremos en las instalaciones de grandes caudales equipos rotativos con rueda entálpica. Nosotros en el Levante tenemos la peculiaridad, como en todas las zonas de costa, de tener que trabajar con aires con mucha humedad. La recuperación de calor y humedad en zonas céntricas como la Comunidad de Madrid y en la meseta, etcétera, en las que la humedad es muy baja, no tiene demasiada incidencia, no tiene mucho sentido que ese recuperador sea entálpico. Pero cuando nos encontramos cerca de la costa, podemos estar en verano con temperaturas elevadas de 34, 35, 38 grados, que además pues quizás tengamos humedades por encima del 80%. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros estamos cogiendo ese aire del exterior y lo estamos introduciendo en los locales, nosotros en verano pues tenemos baterías de frío o de expansión directa, de fan coils, tenemos producciones con baterías de frío en la que se genera una condensación de agua. Toda esta condensación de agua que nosotros estamos gastando una energía importante en el cambio de estado, del estado gaseoso al estado líquido, toda esa energía que nosotros consumimos directamente se va al desagüe, es energía perdida. Es un consumo eléctrico que no nos está enfriando el aire, no nos está climatizando local. Imaginaos ahora en equipos muy grandes de 30.000 metros cúbicos hora, que además de entrar el aire caliente en el que nosotros ese calor, pues bueno, lo cedemos con el aire de fuera, atravesamos esos intercambiadores con todas estas moléculas de agua y bajamos parte de esa humedad, no entra dentro del local y directamente la estamos sacando fuera con el aire de extracción, porque el aire más caliente se cede al aire más seco y el aire con más porcentaje de humedad
pasa y cede moléculas al aire que tiene menos porcentaje de humedad. Entonces, automáticamente, cuando trabajamos con equipos de mucho caudal, pues es muy eficiente el tener recuperación de energía y de humedad. Pensad también que cuando hablamos de un 80% de recuperación, y hablando solamente de calor, básicamente significa que si nosotros tenemos 10.000 metros cúbicos hora de renovación de aire, 8.000 metros cúbicos hora, cuando atraviesa este recuperador y entra ya dentro del local, prácticamente entra a temperatura de consigna y la energía de climatización que nosotros hemos de gastar de esos 10.000 metros cúbicos hora solo la empleamos en 2.000 metros cúbicos hora. Por tanto, la eficiencia energética, el consumo eléctrico, sobre todo cuanto más grande es la instalación, cobra mucha importancia por el calor y en las zonas de costa también por la humedad. Nosotros en nuestro catálogo tarifa, en nuestro catálogo técnico, ya en el capítulo de recuperadores de calor, pues detallamos los aspectos de la normativa, ¿no?, que establecen cómo ha de ser un recuperador de calor. El ERP 2018, que nosotros hemos puesto aquí este detalle, 2018-2021 en esta presentación, es la norma que hasta la fecha de hoy, en febrero de 2021, no ha habido cambio. Sigue siendo vigente la ERP de 2018. La ERP de 2018, la ERP, hace referencia a los motores eléctricos. También nos encontramos muchas consultas y se le da muchísima importancia al cumplimiento de la ERP. Hoy por hoy, fabricantes de motores electrónicos, de motores inverter, que es lo que generalmente se coloca en estos equipos por la presión disponible que nos ofrecen, es difícil encontrar hoy por hoy equipos que no estén montando un motor eléctrico o electrónico que cumpla la ERP. Realmente tenemos que fijarnos en detalles que están establecidos por dos directivas europeas, que sería la Directiva 2009 y luego también el Ecodesign. Estas dos directivas europeas nos determinan cómo se ha de fabricar un recuperador de calor. Un recuperador de calor, además de tener ese porcentaje de recuperación en seco mínima del 73%, y insisto con la palabra de recuperación en seco, porque es la que se mide sin humedad, 0% de humedad a 20 grados, y es la mínima exigida por norma. Esto hay que tenerlo en cuenta. Sí. Perdón. Sí, continúo. Esta recuperación en seco hay que considerarla porque muchas veces nos encontramos a nivel comercial que se publicita un recuperador que te recupera hasta un 80% de humedad, hasta un 90% de humedad, o incluso en ficha técnica te pone porcentajes de humedad elevado y hace referencia a unas mediciones de recuperación de calor, pero no de calor seco a 20 grados, a lo mejor de calor con un 80% de humedad a 25 grados, e incluso muchas veces cuando a nivel comercial te dicen que este recuperador te llega a conseguir alcanzar una recuperación de un 90%, te están haciendo la medición con el caudal al mínimo, un 80% de humedad, 25 grados de temperatura, y esos datos realmente para la ingeniería que te pide los cálculos, a la ingeniería no les sirven esos datos. Ellos necesitan el dato de la recuperación seco, de calor seco a 20 grados, 0% de humedad y el mínimo al caudal máximo del equipo. Pues eso es lo que representa este 73%. Este 73% es lo mínimo que un recuperador ha de superar en esa recuperación de energía. Otro detalle, pues el bypass. El bypass, también conocido como free cooling. Todos estos equipos, para cumplir como recuperador de calor, necesitan tener esta función. ¿Cuándo se emplea esta función? Pues nosotros muchas veces en las instalaciones nos podemos encontrar durante el día intervalos de tiempo en el que la temperatura que tenemos fuera sea favorable, sea mejor que la que tenemos dentro. Imaginaos en verano, por ejemplo, que nosotros queramos enfriar hasta 24 grados y a primeras horas de la mañana o a últimas horas de la tarde, pues igual la temperatura del aire exterior son 21-22 grados. Pues evidentemente no es necesario pasar ese aire que nos favorece por el intercambiador del recuperador y que vaya recogiendo calor de dentro directamente. Se abriría una compuerta y todo ese caudal de aire entraría directamente dentro de la estancia del local, y de esa manera pues se reduce el gasto energético del equipo de clima para enfriar, porque enfriaríamos de una manera natural. Por supuesto, todo ese aire filtrado con los filtros que lleva el equipo. Por lo tanto, siempre trabajamos con aire limpio y filtrado de la calle. Otro aspecto que nos indica las normativas de las directivas, pues, por ejemplo, todo equipo debe estar preparado para recibir una sonda de CO2, una señal de sonda de CO2.
Puede ser de CO2, de calidad del aire, de humedad, pero el equipo debe estar preparado para recibir esa señal de sonda sin tener que añadirle nada más, ¿no? Otro aspecto también de la normativa, la variación de velocidad del ventilador. El ventilador ha de tener como mínimo 3 velocidades. Generalmente se montan motores electrónicos que directamente pues, a 0 a 10 voltios pues, tienen multitud de variación de velocidad. Y el último detalle es una señalización de cuando necesitamos cambiar los filtros, cuando los filtros están sucios, ha de tener una indicación luminosa visible en el panel de control que generalmente se emplea con presostato diferencial, y cuando los filtros necesitan ser sustituidos, pues directamente que se refleje esa señal. Todas estas peculiaridades que son necesarias para un recuperador de calor es lo que está en esas directivas, y el ERP hace referencia exclusivamente al motor. Pues aquí tenemos nosotros nuestro control Modbus se comunica con Modbus con la placa, por lo tanto la integración en cualquier edificio es muy sencilla porque directamente se sustituye las líneas de comunicación del mando a pared por las líneas de comunicación del sistema de integración. Se facilitan los parámetros de Modbus y al final son equipos bastante sencillos, bastante básicos de manejar, de controlar por parte de los integradores. Aquí tenemos pues, toda la relación de equipos, de modelos que aparecen en nuestra tarifa. Procuramos tener mucha variedad de caudales y llegamos, por ejemplo, hasta los 12.000 metros cúbicos hora con los equipos en vertical. 12.000 metros cúbicos hora, cualquiera de ellos, que además podemos duplicar haciendo un maestro esclavo y haciendo una fabricación en espejo de uno junto con el otro para que queden los accesos, las tapas por los dos laterales, de manera que podemos llegar a tener pues, 24.000 metros cúbicos hora pues, bueno, con un solo control, ¿no? Con un solo mando. Facilita la instalación, si hay que subirlo en cubierta, etcétera, pues el manejo de 2 equipos por peso, pues esto es una manera de fabricar algo y que luego en la manipulación y la instalación pues facilitar mucho la instalación, ¿no? Otro modelo de recuperador que tenemos aquí, pues este sería un modelo de recuperador un poco más doméstico, llegamos hasta los 1.300, 2.000 metros cúbicos hora. Aquí sí que tendríamos recuperación de calor, recuperación de humedad, y por ejemplo, este modelo, el pequeño, el de 500 metros cúbicos hora, que nos ofrece ese caudal a 150 pascales, puede ser muy interesante para todos los unifamiliares y todas las viviendas que os podéis encontrar por la zona de la costa, ¿no? Cuando quieran hacer una renovación pues de doble caudal, ¿no? Este sería un producto bastante competitivo. Aquí, pues bueno, tenemos en las viviendas pues, la opción que aquí entramos ya en el código de edificación, en el código técnico, lo mínimo que nos exige la norma desde junio del año pasado, que es la ventilación de simple flujo. La ventilación de simple flujo, como veis aquí en la fotografía, en esta diapositiva, pues tenemos una extracción de zonas húmedas, en este caso la cocina y los 2 cuartos de baño, y la aportación de aire exterior pues, pasaría pues, a través de la carpintería de aluminio, la carpintería exterior, pues se pasaría ese aire, y es una renovación pues, muy básica, muy simple, en la que no tenemos ningún tipo de recuperación. Aquí no hay eficiencia energética. Si el constructor quiere tener una mejora de la certificación energética de la vivienda, pues esto realmente le penaliza. La ventilación mecánica de doble flujo se puede hacer con equipos que no tengan recuperación. Es habitual encontrarse pues, autorregulables, hidrorregulables, que varían según el porcentaje de humedad que podamos tener dentro, y se hace un doble flujo de aire que, bueno, si no tiene recuperación, no mejora a nivel de eficiencia energética con respecto al otro sistema, sí que quizás puedas tener mejor distribución dentro de la vivienda para esa renovación de aire. Si nosotros colocamos en la ventilación mecánica controlada un equipo que tengas doble ventilación, pero además tengas un intercambiador, aquí en el código técnico a nivel particular no es necesario que tenga absolutamente todo lo que tiene un recuperador de calor. No es necesario pues, que tenga un bypass o que le puedas colocar una sonda de CO2. Hay ventilación mecánica controlada de doble flujo con 2 ventiladores en las que tienes un intercambiador térmico, y ahí sí que tenemos una mejora en la eficiencia energética de la vivienda, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos pues, un ejemplo en un unifamiliar ya con conductos flexibles que son más fáciles de trabajar, pues
con un recuperador de calor. Lo que aparece en la fotografía sí que sería un recuperador de calor. Aquí tendríamos esa recuperación de energía y toda la aportación de aire limpio filtrado de la calle a las zonas como los dormitorios, el comedor, zonas comunes, y luego la extracción directamente de las zonas húmedas como son la cocina y los cuartos de baño. Aquí nosotros en nuestro catálogo tarifa, ya el año pasado, como novedad, lo que detallamos fue toda una serie de referencias para hacer una instalación completa. Aquí tenemos, pues, nos indica las páginas donde podemos encontrar cada uno de los elementos, rígida y en este caso con tubería flexible, que tenemos distribuidores, y esto es bastante fácil para instalaciones con diferentes alturas, porque en la parte donde tenemos el recuperador, ya pueda ser arriba del todo o si tiene un sótano en la parte baja, pues al final los distribuidores se colocan cerca del recuperador y podemos ir subiendo y bajando plantas con el tubo flexible, con la ventaja de que este tubo directamente y sin uniones, pues vamos desde el punto de aportación o de extracción del difusor hasta el distribuidor junto al recuperador. Son tubos de 75 milímetros, es uno de los proyectos que tenemos y que se ha generado con mucha ilusión el año pasado para tratar de, por un lado, facilitar la instalación a todas las empresas que quieran hacer este tipo de renovación de aire y luego, pues bueno, productos de mucha calidad. Este tubo es antibacteriano, antiestático y son productos de fabricación europea. Este es el ejemplo de simple flujo. Pues bueno, lo mismo. Aquí tenemos extracción con un solo equipo y con tubería rígida. Pues todo el detalle y todas las referencias, pues bueno, de la manera más organizada y ordenada posible, pues las tenemos en la tarifa general. Aquí tenemos, pues bueno, un ejemplo de hasta qué punto pues, puede haber una diferencia en la eficiencia energética de hacer un simple flujo a hacer una recuperación de calor con ese doble flujo, ¿no? Pues aquí tenemos, bueno, básicamente, pues te incide directamente sobre la letra de la eficiencia energética de la vivienda. Esto es algo que se debería trasladar sobre todo a los constructores, ¿no? Si tenéis el contacto directo con el particular final lo entiende, ¿no? Pero muchas veces esto hay que hacérselo ver al constructor que realmente le cuesta muy poco poder colocar ese tipo de sistemas dentro de la obra, el coste es muy bajo y sin embargo se le puede considerar una letra perfectamente de la eficiencia energética, ¿no? Esto con respecto a los recuperadores de calor. Yo voy a salir ya de la presentación y así de paso, Antonio, a ver si tenemos por alguna consulta o alguna duda que pueda tener a alguno de las personas que están viendo la presentación. No sé si Antonio lo tenemos por aquí. Sí, ¿me oís? Sí, vamos a ver. Sí. Buenas. A ver, estamos revisando el tema. Nos estaban llegando alguna consulta sobre el tema de espacios compartidos, en el cual pudiera haber una influencia de caudal de aire de un espacio a otro. ¿Cómo tendríamos que a realizar los cálculos, las afecciones de aporte más viciado de la cuenta? Vale. Es un poco ambigua. Sí, bueno, claro, si nos encontramos una instalación en la que tenemos pues, diferentes plantas, yo me imagino, por ejemplo, ahora un colegio en el que tiene muchas aulas o un espacio de oficinas con muchas oficinas separadas entre sí, pues la renovación de aire, al final sí que lo que queremos controlar son secciones, zonas y tener un control de esa renovación de aire. Lo ideal sería diversificar lo máximo posible las unidades, colocar colocar varias unidades, varios recuperadores de calor independiente. El tratar, por ejemplo, un solo colegio con diferentes aulas y encontrarnos con 10, 15 aulas distintas con un solo equipo para la renovación de aire del total, pues resulta muy complejo el tener un control de renovación de aire en todos ellos. Sí que es cierto que se pueden, si tienes un sistema integrado en el edificio, si tú puedes o dispones de la posibilidad de colocar para la renovación de aire en la ventilación con puertas motorizadas que te pueden abrir más o menos, pues bueno, puedes tener sensores de CO2 por aula que lo que hagan sean abrir o cerrar esas compuertas de ventilación y tener, el equipo trabajando con la renovación de aire del edificio entero. Pero al final
eso sería una cuestión más de integración de edificio más que del recuperador de calor en sí. El recuperador de calor al final se ha de calcular para el aforo máximo de todo el edificio completo y que te permita esa renovación de caudal mínimo de cálculo. Luego ya si hay zonas en las que, por ejemplo, están deshabitadas y no hay nadie en esa estancia y se hace una medición de CO2 para cuando no tenemos concentración de CO2 bajar el caudal porque no es necesario renovar el aire, pues ahí se puede trabajar, pero ya sería una integración pues, más bien con sistemas separados del propio recuperador de calor. Y si no, directamente pues tenemos diferentes plantas o en cada planta diferentes espacios que muchas veces no coincide el IDA, muchas veces hay que aplicar un IDA 1 en una sala blanca y luego en la zona de oficinas un IDA 2 y luego tenemos un salón de actos que aplicaríamos el IDA 3, pues igual conviene colocar 3 recuperadores distintos y cada uno para una zona. Correcto. De acuerdo, pues muchas gracias. Creo que ha quedado bastante claro. Si quieres, proseguimos. Vale, sí. Recordamos a todos los asistentes que a través del chat nos pueden ir colgando cualquiera de las consultas y posteriormente se las iremos trasladando a Pedro. Vale, estupendo. Pues continúo con la siguiente presentación. Que en este caso he compartido pantalla, no sé si he compartido pantalla, ya no sé lo que he terminado. Ah, aún estoy en la presentación anterior. Sí, correcto. Vale, cierro por aquí. Vale, pues entramos en la parte de fan coils por conocer un poco más toda la gama que tenemos. Bueno, nosotros somos fábrica directa con Saviana. Saviana es una fábrica que tenemos en Italia, dentro del grupo Arbonia, forma parte una de las fábricas que tenemos dentro del grupo y Saviana pues, bueno, es bastante conocida a nivel de ingeniería y también pues, hace OEM para otras marcas y hace, pues, bueno, fábrica para otras marcas para Europa pues, bastante representativas. Nosotros, a ver, tenemos aquí un segundito que voy a apartarme yo por aquí. Nosotros tenemos aquí, pues bueno, una serie fancoil. Sí, vamos con la definición. El fancoil, un fancoil no deja de ser una batería de agua y un ventilador. ¿Vale? Para entender en qué consiste un fancoil, es un, es un equipo bastante sencillo. Nos podemos encontrar con fancoils que tengan una sola batería, que son los que tienen solo 2 tubos, o doble batería de 4 tubos. Los fancoils que van con 2 baterías son instalaciones en las que se separa completamente la época de producción de agua caliente para el invierno y producción de agua fría para el verano. Y en edificios en los que a lo mejor necesitamos en espacios distintos tener diferentes procesos y tener espacios en los que sea necesario enfriar y espacios en los que se tenga que calentar, ya trabajamos con equipos de 4 tubos. Nos podemos encontrar instalaciones con 4 tubos en los que una parte de los fancoils están haciendo producción de frío y la otra, pues bueno, están haciendo calefacción. Dentro de Saviana, pues tenemos una variedad bastante amplia, ¿no? de equipos. Tenemos los equipos de baja presión. Los equipos de baja presión son motores que están pensados para trabajar pues, hasta 40-50 pascales de presión disponible en conducto y son los que nos encontramos habitualmente pues, en las habitaciones de los hoteles. Luego, a nivel doméstico, pues también nos podemos encontrar que coloquemos fan coils para una sola habitación y por tanto tampoco necesitemos una presión disponible dentro del ventilador muy, muy elevada. Aquí tendríamos los CRC y los CFR, que son pues bueno, estos que aparecen en fotografía, que pueden ser con carcasa, sin carcasa. Este tipo de equipos son los que habitualmente encontramos en las oficinas y los que están encastrados en las habitaciones de hotel. Y este otro modelo es un equipo pues, todo con una chapa lacada en blanco, un equipo estéticamente muy bonito, con una profundidad muy pequeña, 14-15 centímetros, en los que tenemos una producción de frío y calor o incluso con un panel radiante el ventilador puede estar apagado por las noches para la calefacción en invierno y no tener ningún ruido, que el ventilador no se escuche. Y bueno, el aspecto pues es bastante estético. Aquí tenemos el control electrónico de cada uno de ellos, donde dentro tienes tu electroválvula de 3 vías, de manera que tú sectorizas la instalación, sectorizas absolutamente todas las estancias de la instalación de manera independiente. Por tanto, pues se puede hacer un ahorro energético de las salas en las que no se estén empleando, pues importante, ¿no? Luego nos encontramos con los fan coils
de media presión. Los fancoils de media presión, nosotros pues, llegamos hasta 80 pascales, son más habituales pues, cuando necesitamos una red de conducto y varios ramales, varios difusores en los que hacer reparto, ¿no? de caudal. En vivienda particular nos podemos encontrar con viviendas grandes en las que emplearíamos 2 fancoils. Con 80 pascales te puede dar para 3, 4 rejillas, no te puede dar para mucho más. Entonces, un equipo de 10 o 11 kilovatios de una vivienda particular que tenga 5 habitaciones, un comedor, etcétera, pues evidentemente con un solo equipo no llegaríamos. Aquí se colocarían 2 y es muy habitual hacer una zona de día y una zona de noche. Es lo más eficiente porque al final durante muchas horas estás en la parte común en la que estás durante el día en el comedor, etcétera, y luego por la noche ese fancoil podría quedar al mínimo o apagado y tendrías la parte de las habitaciones. Entonces, diversificar con estas unidades pues es rentable porque al final el precio de los fancoils frente a la expansión directa, pues las unidades son más económicas. Entonces, aquí tenemos pues, bueno, fotografías, ejemplos de cuartos de baños de hotel, de domicilios particulares, pues con ese tipo de fancoil. Luego disponemos de fancoil potenciado. Estos fancoils de alta presión ya se asemejan más a cómo funcionan los de expansión directa. Ya podemos llegar hasta 400 pascales de presión y aquí sí que podemos trabajar con redes de conducto más amplias. Pues tendríamos los modelos de MTL que podríamos llegar hasta 35 o 38 kilovatios de frío y luego pues tenemos UTAs con Ocean, Zeus y otros equipos de mayor tamaño, ¿no? y con configuraciones especiales. Pues bueno, aquí tenemos una fotografía del océano, que se pueden hacer por módulos, del modelo Zeus, los fancoils de cassette. Tenemos una gama muy amplia de fancoils de cassette. Nosotros prácticamente somos líder en fabricación europea de fancoil de cassette. Prácticamente lo que se encuentra en el mercado es todo producto asiático. Y nosotros el año pasado sacamos el modelo Jumbo, que es un fancoil de cassette que supera los 15 kilovatios de frío. Esto es interesante porque si la instalación hidráulica a nosotros nos permite por caudal de agua el poder aumentar el fancoil existente, que como muchos son 11 kilovatios y medio, 12 kilovatios, los que nos podemos encontrar en el mercado hasta este modelo que hemos sacado con motores de ventiladores de motor electrónico, el pasar de 12 kilovatios a 15, pues bueno, nos ayuda mucho. Si no tenemos que hacer modificación de la instalación, que únicamente es cambiar la unidad terminal, pues nos permite, si hemos hecho un aporte de aire, una renovación de aire que antes no había, o porque es una instalación antigua, que a veces nos encontramos que la potencia que requieren los equipos después de todo este tiempo pues, se ha quedado corta por diversos motivos, pues bueno, sería una manera muy sencilla de ampliar la potencia, ¿no? de esa zona y de ese espacio. Nosotros tenemos además otro fancoil que es muy habitual en Europa, que tiene el sistema Coanda. El fancoil con el sistema Coanda, como se ve aquí en esta imagen, eh, genera una trayectoria en el flujo de aire que va por las paredes, techo y por el suelo. Esto evita muchas enfermedades habituales en zonas de espacio como las oficinas, en el que el personal pasa muchas horas, como los resfriados, constipados, y realmente hay una incidencia directa en la colocación de estos equipos Coanda con respecto a los otros modelos, ¿no? de Fancoil. Realmente está comprobado que se reducen mucho pues, estas bajas laborales producidas por resfriados y enfermedades similares, ¿no? Aquí en España no está extendida este tipo de circulación de aire con los efectos Coanda, pero bueno, es algo que también tenemos dentro de Saviana y que también es bueno que sepáis y que conozcáis. El fancoil de pared que habitualmente encontraremos en oficinas, pero también a nivel particular. Nosotros tenemos un modelo con una profundidad muy pequeña, 12-13 centímetros de profundidad, que dentro pues, va incorporada la electrobola de 3 vías, la placa electrónica para mando a distancia. Es un fancoil que estéticamente queda también muy bien a nivel particular y que es, pues, por supuesto, de una elevada calidad y de fabricación europea. Nuestra fábrica está en Italia y cada vez cuesta más encontrar pues, producto de calidad, ¿no? Cuando nos encontramos y trabajamos con fancoil.
De los diferentes termostatos y controles que tenemos, pues bueno, tenemos controles básicos digitales, luego el T-MB directamente para los modelos inverter se comunica mediante Modbus con la placa del fan coil, de manera que también es fácil hacer integraciones en edificio con estos sistemas, con las pasarelas de Modbus. Controles centralizados, pues tenemos que en espacios de oficinas tuviéramos que controlar muchas unidades. Y una cosa interesante que podemos proporcionar como un apoyo es el programa de Saviana. Con Saviana tenemos un programa de selección de fan coil que puede ser muy interesante cuando nos encontramos con aplicaciones en las que a lo mejor la temperatura con la que va a trabajar el fan coil pues no son los 712 que habitualmente se coloca por ficha técnica. El instalador pues, puede estar en una obra que la aerotermia o la enfriadora pues a la unidad terminal pues llega una temperatura pues, de 9-14. Pues evidentemente la elección del fan coil pues con la ficha técnica que te da un fabricante, pues tú no puedes calcular y saber realmente qué potencia vas a tener cuando variamos pues, este tipo de parámetros, ¿no? Con Saviana disponemos de este programa de selección donde aparecen absolutamente todos los modelos en los que podemos hacer esas variaciones. La de la temperatura es importante, es interesante, pero luego tenemos otro dato que es el de la presión disponible en conductos. Nosotros, cuando trabajamos con fan coil, a diferencia de los equipos de expansión directa, tenemos que determinar qué fan coil hemos de colocar en cada instalación. Si colocamos en una habitación un fan coil con muchísima presión disponible, va a generar ruido, porque se fabrican los motores en estos fan coils para que trabajen en una serie de condiciones. Si trabajamos en una vivienda, por ejemplo, en la que tenemos una necesidad, una pérdida de carga a través de toda la red de conductos que nos obliga pues, a disponer de 100 pascales de presión, pues si nosotros colocamos un fan coil de hasta 50 pascales de baja presión, lo que ocurre es que ese fan coil, aunque tú lo tengas a la velocidad máxima, en las últimas rejillas del conducto no sale absolutamente nada de aire. Si el fan coil no tiene la presión disponible, el ventilador, para hacer frente a toda esa pérdida de carga que le genera la red de conductos, pues el aire no se mueve. Aquí tenemos en esta ficha que nos genera el programa de selección el mismo fan coil, que sería el CRC93 y el CRC94, el comportamiento que tiene cuando lo trabajamos a descarga libre, sin conducir, ¿vale? Aquí lo ponemos descarga libre, y cuando lo sometemos a 50 pascales, que sería la máxima presión de trabajo, porque este es de baja presión, la máxima presión de trabajo a la que lo podríamos someter. Pues fijaos que a descarga libre nos va a generar 6,4 kilovatios de frío, y el mismo fan coil con esa pequeña pérdida de carga de 50 pascales nos baja a 5,1. O sea, la bajada de potencia es bastante considerable. Aquí tenemos el ejemplo más claro todavía con la calefacción. El CRC93 nos ofrecería 8,47 kilovatios de calor, y si tenemos 50 pascales de pérdida de carga, no llega a 6,5. O sea, la diferencia es considerable. Entonces, es importante en la selección del fan coil saber que no tiene absolutamente nada que ver con los equipos de expansión directa en los que ya se establece que van a trabajar siempre con una red de conductos, con motores electrónicos y con 300-400 pascales, y hay que saber determinar si vamos a necesitar uno de media, de baja o de alta presión. Aquí pues bueno, nos hace referencia a certificado Euroben. El certificado Euroben básicamente es una organización independiente que los fabricantes utilizan para dar veracidad a la información que ellos colocan en las fichas técnicas. Es un certificado que básicamente lo que nos dice es que los datos que estamos colocando en la ficha técnica de ese equipo son reales, están contrastados, ¿no? Esto es interesante, bueno, para sobre todo cuando tenemos datos de decibelios, de potencias, de presión disponible, pues saber que luego cuando tengamos el equipo en la instalación, pues, bueno, no vamos a tener ningún problema con una inspección posterior. En los recuperadores de calor que habíamos visto antes, por ejemplo, pues bueno, es importante pues, en detalles, por ejemplo, como los decibelios, ¿no? Entonces,
tú puedes tener un equipo en el que te esté diciendo este equipo pues tiene tantos decibelios, ¿vale? Como cualquier fan coil. ¿En qué condiciones están medidas estos decibelios? Pues vamos a ver, nosotros el recuperador de calor, la medición que hacemos, por ejemplo, es a 1 metro y a 3. En nuestra ficha técnica están puestos ambas mediciones a descarga libre dentro de una cámara de pruebas y enfocando directamente a la impulsión. Ese es el dato más desfavorable. Las fichas técnicas, cuando tú no lo tienes certificado por Euroben y puedes poner lo que quieras, pues perfectamente puedes poner que haces 10 decibelios menos con el mismo caudal, 10 decibelios menos, porque a lo mejor estás dando el dato a 4 metros en aspiración y a campo libre, por ejemplo. Entonces, una de las funciones que tiene este certificado Euroben es que la información que tú pones en ficha técnica sea una información veraz, ¿no? Y ahora sí que saldré de la presentación porque así en la siguiente presentación no me aparecerá la pantalla en negro. Y ya damos paso a Antonio por si alguien tiene alguna consulta o una duda respecto a los fancoils. Pedro. Sí. Vamos, no ha habido ninguna consulta en esta ponencia. Has sido muy explícito, muy aclarado. Sí, pero siguen despiertos, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, perfecto. Estamos. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Proseguimos. Vale, pues ahora... A ver, creo que sí. Vale, perfecto. La tenía compartida ya. Vale, ahora damos un pequeño repaso con a las cortinas de aire para que conozcáis pues, toda la gama que tenemos, que podemos ofrecer desde Tecna. Bueno, las cortinas de aire realmente es una pared, es un flujo laminar que lo que hace es evitar que se transfieran el aire interior y del aire exterior. Hay mucha gente que es reacia, que no cree realmente su eficacia, su funcionamiento. Evidentemente no es una puerta física que tú cierras el negocio, ¿no? Tienes un mínimo, una pequeña pérdida y una transferencia, ¿no? Pero al final se nota mucho y la incidencia en el clima es bastante importante de tenerla a no tenerla. Pues aquí en la diapositiva, pues bueno, te explica un poco pues, todas esas diferencias de presión, diferencia de temperatura, que es lo que te genera o te demanda que la cortina sea más o menos potente, ¿no? El efecto viento de chimenea, pues al final pues, las diferentes corrientes de aire con diferentes presiones y temperaturas pues pueden hacer más presión para el paso de ese espacio, ¿no? de esa apertura de la tienda o del local. Otro aspecto, por ejemplo, es la inclinación de la dirección de ese chorro de aire. Nosotros, si tenemos una presión de la exterior hacia el interior, pues si tendríamos que hacer una dirección de la impulsión de la cortina de aire para contrarrestar esa presión, esa fuerza que nos genera el aire exterior para que de manera natural la curva que se quedará lo más vertical posible, ¿no? Pues aquí tenemos bueno, un ejemplo de cálculo aproximado. Al final, normalmente las cortinas se colocan en el interior de los espacios de los locales para que la temperatura de aspiración sea la de consigna, la del interior, y sobre todo si se calefactan, ¿no? con resistencias eléctricas, por ejemplo, y la inclinación suele ser siempre ligeramente hacia afuera, ¿no? para evitar que el aire pues, consiga penetrar dentro. Aquí pues un diagrama donde claramente se ve una cortina, el efecto que hace. Por ejemplo, esto está en el interior calefactado y el exterior pues el aire frío. Al final lo que estamos evitando es que haya comunicación de estos dos aires, ¿no? O lo mismo para ver la diferencia entre una cortina mal seleccionada y una cortina bien seleccionada. Nosotros, la velocidad de aire que ha de llegar al suelo ha de impedir que este aire exterior, pues por falta de presión y fuerza del flujo del aire de la cortina, pues consiga entrar, ¿no? Aquí tendríamos un ejemplo de un local que perfectamente está climatizado a 22 grados y con el mismo equipo de clima, una cortina mal seleccionada, pues a lo mejor no consigue, aunque esté trabajando continuamente, superar de 20 grados, porque directamente los 5 grados del aire exterior, aunque sea menos que si no hubiera cortina, está entrando continuamente, ¿no? dentro del local. Pues aquí tenemos un ejemplo bastante claro de que realmente pues la cortina de aire sí que funciona, ¿no? en los establecimientos.
pues ventajas y beneficios de las cortinas de aire. Pues aparte de la eficiencia energética y de la reducción de consumo que tenemos con el sistema de clima, pues bueno, el tener la puerta abierta pues atrae más si es un negocio, un comercio, a la gente, no tienes obstáculos para discapacitados y bueno, al final puedes generar en la entrada pues una exposición del producto que tienes dentro, ¿no? Al final es una atracción para el que quiere consumir, pues que vea el producto pues más visible, ¿no? Ambiente higiénico es saludable, pues evidentemente si nosotros necesitamos que la puerta esté abierta porque nos interesa que el cliente entre de lo más fácilmente posible, pues al final el polvo que tú puedas tener exterior, etcétera, la polución, pues también evitas que te entre dentro del local, ¿no? Pues mayor seguridad, pues lo que comentaban antes con la visibilidad que tú tienes al poder entrar. En cámaras de congelación y en cámaras frías, pues evidentemente la humedad que tienes fuera del aire, pues evitas también que entre dentro de las cámaras y se condense y se genere hielo. Y, bueno, también lo mismo para casos especiales de evacuación y sistemas contra incendios, ¿no? La opción pues, en horizontal o en vertical, tenemos aquí los dos tipos de sistemas y luego también, bueno, aquí aparece la fotografía de los insectos, ¿no? Luego veremos una cortina más adelante que sí que resulta bastante eficaz para la entrada de insectos. Y dentro de toda nuestra gama pues, económica, competitiva, pues tenemos pues, la que es ambiente, no tiene resistencias eléctricas, directamente es una cortina de aire con nuestro modelo. La superior, que aquí se utiliza a nivel industrial para alturas de más de 6 metros, esta sería la que os comentaba antes, que es eficaz para evitar en un porcentaje bastante elevado la entrada de insectos, la entrada de moscas, colocada a una altura no superior de 3 metros. Es decir, necesitamos que una cortina a nivel de clima, para evitar ese traspaso de aire exterior-interior de puertas de 6 metros de altura, necesitamos todo ese caudal y velocidad de aire a 3 metros de altura con la cortina al máximo para impedir que en industrias, en sectores de la alimentación, en procesos en los que no pueden entrar insectos, ¿no? Pues evitar en un porcentaje bastante elevado pues que estos animalitos pues, nos atraviesen la puerta, ¿no? El modelo de carcasa de acero inoxidable, un modelo económico también, pues para locales que por estética pueda encajar mejor el acero inoxidable o porque estén próximos al mar y en una o dos temporadas de las anteriores cortinas ya pues empiezan a tener sus manchas de óxido, ¿no? Pues aquí tendríamos un modelo pues para ofrecer bastante económico sin resistencias eléctricas. Y luego entramos en las que ya están calefactadas. Estas cortinas disponemos de modelos monofásicos hasta 6 kilovatios y trifásicos, ¿no? La encastrable a suelo ambiente y luego la encastrable también con resistencias eléctricas. Pues toda esta gama sería la gama que tenemos a disposición en la tarifa catálogo como equipos pues, bueno, muy competitivos y que nos han dado un muy buen resultado durante todos estos años. Otra modalidad de cortina que tenemos más industrial en vertical es una cortina, esta que veis aquí en la fotografía, que esto tiene una potencia en kilovatios muy elevada, está por encima de 30 kilovatios, y son cortinas industriales pues, para muelles de carga. Y por supuesto, pues, o bien las resistencias se pueden conectar o dejar sin conectar y que no tengan este consumo, ¿no? Y otro tipo de cortina, pero con una estética muy superior para determinados locales en los que ha de ser una cortina vertical, porque quizás toda la fachada es acristalada, locales que nosotros hemos puesto este tipo de cortinas en joyerías, en tiendas pues, por ejemplo, en Barcelona, en el Paseo de Gracia, en estos accesos comerciales, pues hay tiendas que necesitan una estética superior. Pues bueno, esta cortina la hemos vendido pues para esos usos, ¿no? Es una cortina que puede llegar a 2,5 metros de altura. Y también tenemos otro modelo que es un modelo industrial. Este modelo es modular, y cada uno de esos módulos que veis ahí tiene su turbina monofásica, se puede colocar en vertical. Esto es directamente para alturas de más de hasta 7 metros o incluso colocarlo en los laterales para los muelles de carga, ¿no? Y evitar en las grandes naves industriales, si están climatizadas o con evaporativos o con sistemas de rooftop, pues bueno, o con calefacción en invierno, pues la pérdida, ¿no? Que tenga por todos estos muelles de carga. Lo mismo con cortinas con quemador de gas. Disponemos también a nivel industrial, si la industria pues, tiene una instalación de gas y quiere hacer una calefacción de todo este caudal de aire con quemadores de gas, pues bueno,
tendríamos también la posibilidad con esta cortina. Para cámaras frigoríficas en las que la cortina toda es de acero inoxidable, en que tenemos un motor que se puede cambiar de lado o incluso en las puertas que necesitamos más anchura, colocar dos cortinas y los motores en los dos extremos. Y esta es la típica cortina que nos podemos encontrar en una cámara frigorífica, ¿no? En la puerta de acceso. Fuera de toda esta gama, entramos en la parte más comercial, más dirigida a tiendas de ropa, de ciertos establecimientos en las que ya se busca una estética. Esta cortina, por ejemplo, en modelos Airflow, nosotros tenemos la modalidad tanto en vertical con la S15 y con la S10 y con la S15 en modelo inferior, troqueladas, preparadas para que se puedan ensamblar, como veis en la fotografía. Aquí esta unión prácticamente se comporta el equipo como una sola cortina, por ancha que sea la puerta, se pueden colocar modularmente las que sean necesarias y se gestionarían todas con un control. Esto es un modelo, pues bueno, muy estético. Aquí también podemos trabajar con una cortina más económica que la anterior, pero también de calidad, puertas en vertical, ¿no? hasta los 2 metros de altura. Y también el modelo encastrable. Este sería el modelo Airflow, que nos ha dado muy buen resultado durante muchos años, y después disponemos de toda nuestra gama de Meltemi, que es de nuestra fábrica directa Saviana. Con Saviana tenemos desde el equipo mural hasta 2 metros de altura y con más de 2 metros de anchura. El modelo de 2 metros y 1,5 metros y 1 metro tenemos la opción de que sean motores electrónicos en el ventilador, por lo tanto menor consumo eléctrico, y modelos de hasta 3 y 5 y 4 o 5 metros de altura, los modelos comerciales e industriales. Todos estos modelos comerciales e industriales directamente van con este control que se comunica mediante Modbus con la cortina de aire. Si os fijáis en la presentación anterior, coincide con el mismo control que se trabaja con los fan coils. Es el mismo control que se comunica mediante Modbus, ¿no? con ambos equipos. Y esta cortina mural que nos viene con este mando a distancia, también se le puede añadir este mando a pared como accesorio para controlarla si en vez del mando a distancia pues quisiéramos controlarla con este mando a pared. También disponemos en estos formatos de cortina, más dirigidas para comercios y para tiendas, de baterías de agua. Tenemos la opción solo aire, la opción con resistencias eléctricas y luego la posibilidad para calefacción si el sistema, el edificio, el centro comercial, la tienda tiene equipos de caldera o de aerotermia y producción de calor, pues bueno, tendríamos aquí las electróaulas de 2-3 vías, el kit de puertas en un momento dado para controlar el cierre y apertura según la puerta, pues que se ponga o no en marcha la cortina. Y aquí el ejemplo con este kit de encastrar para los modelos comerciales que nos llegan hasta los 3 metros, 3 metros, hasta los 4 metros, perdón, hasta los 4 metros de altura. Aquí tendríamos las LC, 4 metros de altura, un kit que, como veis aquí, es bastante sencillo, pero que quedaría con este aspecto. Sería exactamente la misma cortina que tendríamos aquí, con estos 4 metros de altura, en la que la integraríamos, pues bueno, dentro de los espacios y de los locales. Entonces es una cortina que se engancha por la parte superior con varillas de métrica. La instalación es bastante sencilla y sería, digamos, nuestra cortina líder en ventas dentro de la gama de cortinas de calidad con Saviana. Por supuesto, pues bueno, con el certificado de homologación, es un producto de calidad fabricado en Italia y bueno, esperemos que tenga más presencia y visibilidad en las tiendas por aquí, por la zona de Levante, ¿no? que sería lo ideal. Y con esto nos vamos ya a una hora de presentación. No sé si Antonio nos puede... Sí. ¿Tenemos alguna consulta con las cortinas o alguna duda? No, de momento no tenemos ninguna consulta. Está siendo bastante claro. Bueno, ahora nos daría tiempo a una pequeña presentación más, ya que apenas hemos consumido una hora. Quizás también he hablado demasiado rápido, no sé. Muy Pero, bien. Pedro, ha ido ¿sí? todo. Sí, vale, sí. pues mira, vamos a presentar un poquito una última presentación con la aerotermia. Creo que puede ser interesante.
Aquí, pues bueno, la aerotermia la conocemos todo, ¿no? Los beneficios de una bomba de calor, de la aerotermia, pues es algo que cada vez ya pues, tiene más presencia, ¿no? En el mercado y ya hay más consultas al respecto. Nosotros en la propia tarifa, pues ya hemos colocado infografías, pues aquí se ve a la izquierda un espacio residencial, a la derecha un espacio de oficinas, pues toda la variedad, toda la diversificación de productos que podemos ofrecer, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, bueno, aquí tenemos la explicación de cómo funciona una aerotermia, la eficiencia energética que nos genera, el poder tener con un consumo eléctrico, pues aportar térmicamente una potencia 3 veces superior a la que nosotros, pues 3 o 4 veces superior a la que estamos consumiendo en la red. Y bueno, aparte de la eficiencia y del ahorro, pues se considera energía renovable, porque al final estamos aprovechando el calor del aire, que es inagotable y por eso es renovable. La instalación de estos equipos es muy básica y muy sencilla, porque son aerotermias, son como mini enfriadoras. Nosotros de estos equipos directamente salimos con las 2 tuberías de agua. Tenemos la válvula de expansión, la bomba de recirculación, lo tenemos todo integrado dentro de una manera muy compacta, de manera que tú directamente te colocas el equipo fuera y la producción de agua la tienes directa, ¿no? para la red. El funcionamiento de la bomba de calor, pues bueno, la bomba de calor es como conocemos el aire acondicionado, en la que tenemos una producción de frío, pues aquí estaría la parte de invierno, la parte de la condensadora que entendemos dentro del clima, ¿no? Estamos generando calor robándoselo al aire y aquí tenemos bueno, lo que os explicaba anteriormente, que podemos llegar hasta bueno, 500% de eficiencia, o sea, multiplicar por 4 la capacidad que tenemos de consumo respecto a la potencia térmica. Nosotros disponemos, por un lado, de nuestra aerotermia también de Saviana, fábrica directa, como os comentaba anteriormente, que es una aerotermia pues bueno, con unas prestaciones orientadas al mercado europeo, con unas temperaturas exteriores bastante más drásticas de las que tenemos aquí en España. Por lo tanto, es un equipo que aquí funciona muy bien. Funciona muy bien a las bajas temperaturas que tenemos e incluye también a las elevadas temperaturas de verano, pues con toda la variedad de aplicaciones pues, que podemos tener para fan coils, para suelo radiante y radiadores de baja temperatura que también tenemos con nuestra fábrica Kermi, que la tenemos también en Europa. El control del modelo de Saviana, pues bueno, es bastante sencillo de manejar, como os comentaba, una aerotermia, una bomba de calor, pues bueno, con muy buenas prestaciones. En la ficha técnica aquí pues tenemos, por ejemplo, que el modelo monofásico, que sería este de aquí, la 15M, nos puede llegar a proporcionar para suelo radiante, aquí veamos el dato en la parte inferior, pues bueno, la producción a 35-30, que sería la que trabajaríamos para un suelo radiante, un solo equipo monofásico, 16 kilovatios de calor. Es interesante porque al final muchas veces nos encontramos con mucha demanda en unifamiliares, en viviendas de medio alto standing, en las que quieren pues, bueno, solo radiante y solo radiante con aerotermia. Pues muchas veces pues, la colocación de una sola aerotermia y con esos 16 kilovatios, con toda la inercia con la que se trabaja, pues da para viviendas de unas superficies bastante considerables, sobre todo porque ahora la construcción se hace con unos aislamientos exteriores que te permiten tener viviendas de a lo mejor 250 metros cuadrados y que con 16 kilovatios de calor las puedas climatizar en invierno, ¿no? Pues bueno, aquí también tenemos el dato de que nos ofrece 15 kilovatios de frío a las condiciones en las que trabajaríamos con un fan coil. Si nosotros tenemos 15 kilovatios de calor, perdón, 15 kilovatios de calor con temperaturas de fan coil de 40 a 45, si en vez de suelo radiante tuviéramos fan coil, ¿no? Pues bueno, con las trifásicas llegamos a 25 kilovatios con los modelos con la 21T y empezamos y partimos de una pequeñita de 4,8 5 kilovatios. Bueno, es una aerotermia pequeña que en ocasiones a lo mejor si el instalador pues, hace algún tipo de mantenimiento en industria, pues se puede encontrar en pequeños procesos industriales en los que sea necesario pues, el enfriamiento pues, de circuitos hidráulicos o de circuitos de refrigeración, de máquinas inyectoras, etcétera. Al final son pequeñas aerotermias que son pensadas y orientadas para clima, pero que el instalador de la zona pues a lo mejor puede encontrar otras aplicaciones, ¿no? Sabe que al final va a colocar una máquina pues, con garantía, ¿no? Que es lo que se busca sobre todo en procesos industriales, ¿no? Es una máquina pues, muy fiable.
además de Saviana, que es fábrica directa, representamos Enerblue para España y Portugal. Enerblue también es un fabricante que está en Italia, es un fabricante especializado en bombas de calor desde hace muchísimos años y tiene toda la gama con la capacidad de producir simultáneamente frío y calor con 4 tubos. Es decir, 2 intercambiadores con 2 bombas de recirculación en la que tú, el compresor, al mismo tiempo que estás haciendo la producción de frío en un circuito, la disipación del calor no la hace toda con la batería de aire, sino que estás haciendo una aportación de ese calor que estás disipando a otro circuito de calor. Entonces, claro, la eficiencia energética cuando trabajamos con 4 tubos se eleva muchísimo porque al final el COP es la suma de los dos, tanto el de la producción de frío como de la producción de calor, ¿no? Entonces, esto es un sistema a nivel particular, a nivel residencial, está menos visto, pero en el momento que vamos a un sector terciario, pues puede tener mucha relevancia, sobre todo si tenemos la doble producción durante muchos meses al año, ¿no? Pues con Enerblue dispondríamos de esa capacidad. Por datos técnicos, bueno, aquí tenemos la diversidad que tenemos de equipos en estos modelos de gama pequeña, de una gama más dirigida a particular y a pequeños negocios, pero bueno, que sepáis que con Oran tenemos también equipos de CO2 y tenemos equipos para llegar a 200, 300 y 400 kilovatios, ¿no? Con R290, gases naturales y bueno, toda una serie de, de equipos y de modelos diferentes. Aquí repetimos un poco los Fancoil Saviana, pues bueno, nuestra fabricante es Saviana, el certificado Eurovent, que ellos tienen todos los fancoils registrados en Eurovent uno por uno. Eso también es importante porque, como os comentaba anteriormente, el certificado Eurovent lo que te legitima es que la información que tú pones en la ficha técnica es válida, es correcta. Pues nosotros disponemos de todos los fancoils registrados. Eurovent es un organismo público que cualquiera puede entrar en él y ver de todos los fabricantes y todas las marcas que hay, los modelos que tienen, ¿no? Nos podemos encontrar muchas veces catálogos en los que se trabaja el fancoil y se certifique uno o dos modelos dentro de ese catálogo y pues bueno, incluso a lo mejor tienes el sello de certificado Eurovent porque tienes algún modelo certificado. Saviana certifica toda la gama completa, eso también es importante. Con fancoil, pues lo que hemos visto antes, no vamos a repetirlo, ¿no? Que hay de 2 tubos y 4 tubos con toda la parte de control que disponemos para ofrecer. Y luego lo que sí que es interesante es que con estas aerotermias nosotros podemos trabajar también con radiadores de baja temperatura. Nosotros también somos fábrica directa con Arbonia, Vasco y Kermi de radiadores de diseño, radiadores y toalleros, también con radiadores tubulares, el tubular plano, el tubular redondo. Tenemos una variedad tremenda de modelos, ¿no? A elegir. Arbonia es un fabricante muy reconocido en Europa. Es el principal fabricante en cantidad de radiador de chapa, de radiador de acero dentro de Europa, ¿no? Aquí tendríamos un ejemplo pues, del radiador tubular redondo, que es bueno, muy habitual verlo pues, en colegios y cada vez más a nivel residencial, cuando buscamos un poco de estética y salir un poco del sistema de clima de expansión directa. También tenemos el tubular plano, acabados con mucha calidad. Y este panel es muy interesante. Este panel a nosotros nos permite poder disipar potencias bastante considerables con temperaturas de agua de 40 a 45. Nosotros no necesitamos tener que ir a una aerotermia HT, irnos a una aerotermia de producción de agua a alta temperatura para poder suministrar con esa aerotermia la potencia necesaria con estos radiadores en cualquier hogar, ¿no? Aparte, las aerotermias de alta temperatura también baja el COP. O sea, el hacer la producción con una aerotermia a 60 grados, el COP no es el mismo que si tú haces una producción de agua caliente a 45, 50 o 40, 45. Es mucho mejor el COP y el rendimiento que nos ofrece cuanto menos calentamos la temperatura, el agua, ¿no? De producción. Estos equipos tienen es un sistema que se patentó hace 6-7 años y lo tiene patentado Kermi y le llama pues, la tecnología X2. ¿En qué consiste? Pues es muy sencillo y muy básico. Nosotros tenemos un radiador de panel, no es un radiador tubular de elementos, sino que es todo un panel en la parte delantera y un panel en la parte trasera. Ambos paneles tienen una convección de chapa soldada entre sí, cada uno de los paneles,
habitualmente, pues como lo conocemos los paneles que encontramos en calefacción, que están puestos pues, bueno, durante muchos años, ¿no? Este sistema de panel. Estos paneles, la tecnología X2 lo que hace es discriminar los paneles entre sí, hacerlos trabajar como si fuera en serie. Primero se llena el panel delantero y cuando el panel delantero está lleno de agua y caliente, empieza a llenarse el trasero antes de ir otra vez al circuito de red. Con esto que se consigue diferenciar la radiación y la convección de cada uno de ellos. Al nosotros tener más radiación y convección en la parte delantera, que podemos tener un 60 o 70% de radiación y convección en la parte delantera y solo un 30, un 35, 40 en la parte trasera, esta pequeña diferencia lo que nos permite es calentar más el aire de la habitación. El calentamiento del espacio de la habitación es más rápido, tenemos pues mejor inercia que con un radiador de acero, nos acercamos un poquito más pues, a lo que estamos acostumbrados con el aluminio, pero sobre todo lo que nos permite es que cuando bajamos la temperatura de agua, a nosotros la potencia de disipación de este emisor no nos cae en picado, no nos cae tanto como el mismo en el que tuviera que ir de una manera homogénea, que es el que tienen el resto de fabricantes que no lo tienen patentado. Entonces, nosotros tenemos en nuestro catálogo tarifa también colgado en la web Kermi, del radiador Kermi, pues toda la diversidad de modelos que van de 10 centímetros en 10 centímetros, tanto en longitudes como en alturas. Podemos tener diferentes acabados. El que vemos aquí, que es el que habitualmente más conocemos, pero luego puede ser completamente liso, puede ser con insinuaciones en horizontal o en vertical, que parece o asemeja el radiador tubular plano. Se puede pedir con cualquier acabado de color, de color RAL, y bueno, tenemos diferentes profundidades. Con este sistema de discriminación partimos desde 6 centímetros y medio hasta más de 15 centímetros y medio, ¿no? Cuando trabajamos con aerotermia, pues podemos colocar un radiador de 10 centímetros o de 15 y medio, dependiendo del espacio que necesitemos, ¿no? Pero básicamente es un panel que sin ocupar excesivamente superficie en la pared, lo podemos combinar con una aerotermia de 45-40 grados, que tenemos mejor COP, que es más eficiente, y el acabado es un acabado de acero de mucha calidad, una imprimación y un doble pintado del equipo con una pintura muy flexible, y es un producto de diseño, es un producto que se integra dentro del espacio para arquitecturas, decoradores, como algo estético, ¿no? Ya no es un radiador de aluminio. Bueno, que sobre todo la problemática que tenemos con el aluminio es que por la falta de esta disipación de calor con bajas temperaturas, es tan grande la superficie que tenemos que ocupar en pared que es inviable, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de diferentes talleres de Basco. Esto es un resumen, algo muy pequeño de la enorme variedad de productos que tenemos con todas estas fábricas. Y por último, algo muy interesante que también tenemos con Saviana, fábrica directa, son los filtros Crystal. Filtros Crystal son una filtración electrostática. No sé si ahora con toda esta situación de la pandemia, con la situación del COVID, os ha llegado información de aparte de purificadores, de ozono, de la luz ultravioleta. Pues bueno, hace muchísimos años que existe la filtración electrostática. La filtración electrostática tiene una enorme ventaja, que es que tiene muy poquita pérdida de carga. Es una filtración que se hace con una ionización, unos paneles con los que ionizamos con cargas todas las partículas, y en este panel que se ve aquí en esta fotografía atraviesa el aire y todas las partículas quedan adheridas en los laterales. Aquí tenemos el ejemplo de un aspecto físico de un filtro electrostático. Pues bien, todas estas partículas podemos llegar a conseguir filtros pues similares a un F8 o un F9. Estamos hablando de una filtración muy elevada, una filtración en la que poder aplicar esta filtración en un espacio de recirculación de aire en la que ahora mismo, por ejemplo, a lo mejor solamente hay una filtrina, es pues bueno, hacer de tu equipo de conductos pues un purificador, convertirlo en un purificador de aire. ¿Por qué le colocar este tipo de filtro cristal y no un filtro físico con un F8 o un F9? Pues porque como un F9 una vez se te satura y lo tienes un poco sucio, te puede llegar a generar pues 150 o 200 pascales de pérdida de carga cuando está saturado.
a lo mejor este filtro electrostático completamente saturado no te llega ni a 50 pascales. ¿Qué significa? Básicamente que no alteramos el caudal del equipo, del sistema de clima, no alteramos la pérdida de carga y por lo tanto no se perjudica el motor, el ventilador, ¿no? Esto es algo muy interesante y se puede aplicar prácticamente. Saviana lo tiene desarrollado para cualquier ámbito, cualquier equipo, cualquier solución. Desde los propios fan coils que ellos fabrican, que Saviana fabrica con marca Saviana o otras marcas, que se puede colocar directamente, hasta incluso un modelo que ha sacado que directamente no es un fan coil, pero tiene el aspecto de un fan coil para integrarlo en cualquier espacio y es directamente un filtro electrostático y hacemos una filtración y recirculamos cualquier espacio, pues, ocupando una placa de 60 por 60 y haciéndolo con el aspecto, haciéndolo parecer un aire acondicionado, se puede colocar al final de los conductos, todas las rejillas de aportación, pues se puede colocar, hay todas las medidas para colocarlo en casi cualquier rejilla que podamos encontrar en el mercado, pues, e incluso en todos los fancos que fabrica Saviana, ¿no? En cualquiera de ellos, los de hotel, por ejemplo, aquí tendríamos el filtro electrostático, que sería este pequeño módulo y la rejilla, y esto es un fancoil de hotel. Pues imaginaos que a un sector hotelero que quiere pues, tener unos espacios seguros en las habitaciones y ofrecer este valor añadido a todos sus clientes, pues ahora de repente pues dice, mira, ahora os voy a hacer una filtración equivalente a un F9 del aire de recirculación de las habitaciones para que la gente que esté ahí pues esté tranquila, ¿no? Pues lo mismo con los tipos de fancoil que nos vemos muchas veces en las oficinas, con carcasa, y esto también es interesante sobre todo también es muy interesante en grandes caudales. Aquí tenemos un ejemplo de esta filtración, pero ahora imaginaos que tenemos recuperadores de calor, tenemos UTA o tenemos climatizadoras en las que trabajamos con 10.000, 15.000 o 5.000, 20.000 metros cúbicos hora. Pues en la parte de aspiración o si son equipos muy grandes dentro de la sección de las máquinas, se pueden colocar esa etapa de filtración de filtros electrostáticos y hacer dentro de la recirculación de aire una filtración muy elevada, ¿no? para estos espacios. Pues bueno, entre la renovación de aire, que sí que es importante para la situación de la pandemia y el COVID, y el poder tener unos índices muy bajos pues, de carga viral, y además el aire de recirculación, que no podemos evitar tenerlo porque es la instalación existente, si podemos añadir una filtración superior, realmente por caudal son inversiones muy bajas a nivel de coste de inversión. El colocar un filtro electrostático en este tipo de instalaciones es un coste bajo y bueno, evidentemente pues genera muchísimos beneficios, ¿no? para la salud. Y con esto ya nos hemos ido a hora y cuarto. Yo creo que mentalmente los debemos tener agotados, Antonio. Muchas gracias, Pedro. De hecho, muy interesante la última parte, filtros. Nos están llegando muchísimas consultas sobre la aplicación en los equipos, el tema del COVID-19, que voy a decir hoy en día es una lucha diaria y en todos aquellos centros de pública concurrencia nos están pidiendo soluciones. Entonces, como le digo, muy interesante el tema de filtros. Y en cuanto al tema de recuperadores, sí. También quería recordar de que final del año 2020, en diciembre, IBACE sacó las ayudas para rehabilitación energética de edificios, en el cual creo que recordar que la tipología 2, que es mejora de eficiencia energética, de energías renovables, en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria, podría estar incluido las ayudas para este tipo de instalaciones. Sí que es verdad de que, evidentemente, esa reparación, o sea, mejor dicho, esa sustitución de esas máquinas deberían garantizar una mejora en la calificación energética del inmueble, en el cual, entonces, lo digo porque también es una consulta bastante recurrente. Muchas veces esta mejora en la calificación energética no se puede tener solamente con la sustitución, necesitaríamos alguna cosita más. Pero está acogida a este tipo de ayudas que, como digo, comenzaron en diciembre de 2020 y acaban en julio de 2021. Miguel, ¿tienes alguna consulta? No, ninguna. Ha estado muy bien la formación. Sí, desde luego Pedro nos ha ilustrado muy bien. Sí. Si queréis sigo, tengo más presentaciones. No, vamos. No, que los dormimos, Pedro, los dormimos. Estoy revisando las consultas y vamos. Como le digo,
Agradecer una vez más la participación de Pedro, de Miguel, Tecna, colaborador de FEMPA, en el cual siempre ha estado en primera línea de todo el tema de instalaciones, de recuperadores de calor, cortinas, fancoils. Agradecer una vez más vuestra participación. Os emplazamos a nuevas webinars que vamos a ir preparando en breve. Y nada, si no tenéis ninguna consulta o indicación más, damos por finalizada el webinar de hoy. Muy bien. Pues nada, Antonio, perfecto. Muchísimas gracias. A vosotros y a todos la los oportunidad asistentes. del curso. Gracias. Hasta luego.